Quizás quede la duda para algunos de qué está prohibido entonces, en los 10 conceptos o 10 mandamientos. Pero básicamente entendiendo de que uno, más allá de que puede ser rotzaj, siendo por ello culpable o no, siempre vas a ser culpable si lo cometés deliberadamente. Si matás a alguien deliberadamente por fuera del ámbito legal de la Torá, vas a ser un rotzaj siempre. Entonces, es imposible ser rotzaj deliberadamente y no ser por ello culpable. Por eso está prohibido en los 10 conceptos, más conocidos como 10 mandamientos, cuando dice Luá teratzaj, no matarás, o sea, nunca lo podés hacer de manera deliberada. Ahora bien, ¿cómo definir este término? Es complejo porque tiene estas connotaciones variadas. A mi manera de ver, el término que yo al presente encuentro como más certero es el de homicida. Que homicida básicamente significa etimológicamente el que mata a un hombre. Lo que sí, yo soy de la postura de que o no conviene traducir el término hebreo de distintas maneras, según cada contexto en el cual aparece, porque al hacerlo uno está privando al lector, que no lee hebreo y que accede al texto de una traducción, uno lo está privando de que comprenda de que estamos hablando de una misma palabra. Porque, entendamos, si nosotros traducimos ratzaj, cuando es uno culpable por ello de una manera, cuando uno no es culpable de otra manera. Por ejemplo, cuando uno es culpable si traducimos asesino, cuando uno no es culpable traducimos, por ejemplo, homicida. Estamos privando el que lee de la comprensión de que en hebreo aparece la misma palabra, y que aparezca la misma palabra me invitó a mí, por ejemplo, a examinar todas las veces que aparece en el texto para entender qué es este término específicamente. Entonces, a mi manera de ver, en ese sentido, conviene elegir una palabra y traducir siempre de la misma manera, o lo más posible, para que de alguna manera el que lee la traducción entre en la comprensión siguiéndole el rastro a esa palabra de la traducción, todas las veces que esa palabra aparece a lo largo de la traducción, a qué refiere eso dentro de la escritura en contexto. Eso igual es casi que imposible de hacer en una traducción. Siempre la última palabra y la palabra posta la va a tener el texto hebreo. Bueno, por último veamos cómo en la antigua traducción griega de las escrituras hebreas, en la llamada Septuaginta, cuando se realizó la traducción de esta palabra hebrea ratzaj, no se hizo justicia a lo que el texto hebreo transmite, particularmente por una instancia, que en realidad no es una, son varias, pero dentro de un mismo contexto, en el cual se eligió utilizar la palabra griega, que en el texto griego aparece como la traducción general del término ratzaj, en un contexto en el cual no debería haber aparecido. Y vamos a ver las implicancias que esto tiene. Básicamente, el texto griego, por luateratzaj, eso que aparece en Éxodo 20:13, como uno de los 10 conceptos, el texto griego, cuando el texto hebreo dice no matarás, luateratzaj, dice ou foneuseis. Ou no foneuseis. Foneuseis en este caso estaría siendo la palabra griega utilizada para traducir el término hebreo teratzaj, que también es la primera aparición de esta palabra foneuseis en el texto de las escrituras griegas. Es decir, tiene un comportamiento muy similar en sus apariciones a la palabra hebrea ratzaj, la palabra griega que utilizan para traducir ratzaj. Pero aparece algunas ocasiones menos y algunas ocasiones más. En algunas ocasiones, extra que aparece la palabra griega que eligen usar para traducir ratzaj, que también aparece pocas veces como ratzaj, pero aparece algunas veces de más. Algunas veces de más en las que aparece, en las que no sería un problema,
porque se está haciendo una interpretación, pero tampoco estaría errada, es por ejemplo en Nehemías, sección 6, verso 10, cuando le dicen a Nehemías, para hacerla resumida, vienen a matarte y a la noche vienen a matarte. Hay un término hebreo que aparece ahí que es harageka, que es un derivado de harag. Harag es una expresión hebrea, una palabra hebrea que se utiliza para describir un golpe con intención de matar, pero que no necesariamente implica que es algo malo. O sea, es una palabra que puede aparecer en contextos en los que la muerte no es injustificada, pero acá el griego utiliza un derivado de la palabra que traducen por el término hebreo ratzaj. Específicamente acá en Nehemías 6:10 aparece la palabra phoneusai. Es decir, acá el griego está interpretando que esto que querían hacer a Nehemías, este acto de muerte, era un acto de muerte semejante a ratzaj, digamos. Y en contexto sí, porque lo quería matar injustamente. También hay en este sentido otro ejemplo en Lamentaciones, sección 2, verso 20, cuando el texto hebreo dice se han asesinado, que en realidad en hebreo dice yaharag, o sea, un derivado de la misma palabra que vimos recién, que aparece en Nehemías. Se han yaharag, asesinado, en el lugar apartado o en el santuario de Yahuwah, Kohanim, Kahanim, sacerdotes y profetas. Ahí por yaharag, cuando el término hebreo es yaharag, que no necesariamente implica que esté mal o bien el término en sí mismo, el griego utiliza un derivado de la palabra que utiliza para traducir el término ratzaj, y por ello está implicando que es un tipo de ratzaj, este caso. Específicamente el texto griego dice phoneutesontai. Ahora bien, estos ejemplos extra en los que aparece en el griego, más allá de lo que el texto hebreo dice, una especie de interpretación de que la muerte de la cual se está hablando en hebreo es un tipo de ratzaj, porque la palabra que en el texto griego se utiliza para traducir ratzaj siempre es la que aparece en estos casos de forma extra a lo que dice el hebreo, no estaría tan mal, porque la interpretación no estaría incorrecta. En estos casos particulares que leí no habría problema, porque la interpretación podría ser correcta, de que estos tipos de muerte de los que se habla acá, tanto en Lamentaciones como en Nehemías, son casos de muertes injustificadas, casos de muertes en los cuales no se dan dentro del marco legal de la Torá y por tanto son tipos de ratzaj. Pero hay unos casos en los que claramente no, y son 4 veces en los que la palabra griega que se utiliza para traducir el término hebreo ratzaj aparece en el libro de Yahushua, el hijo de Nun, en el libro de Josué, específicamente en sección 10, verso 28, verso 30, verso 32 y verso 35. Allí, cuando se está narrando básicamente el proceso de conquista de la tierra prometida, en el texto hebreo lo que está escrito es que los israelitas golpean a filo de espada a los distintos habitantes del territorio cananeo en el proceso de conquista, es decir, van conquistando a través de la guerra y matando gente en el proceso. Y acá en 4 ocasiones en el texto griego aparece un derivado de la palabra que utilizan para traducir el término ratzaj. Específicamente, por ejemplo, en Yahushua, Josué 10:28 aparece la palabra efoneusan, al igual que en el verso 30, al igual que en el verso 32 y al igual que en el verso 35, en el cual la palabra aparece 2 veces. Es decir, para mí esto es un gran error, porque el texto griego acá está utilizando la palabra con la que elige traducir el término ratzaj en un contexto en el que no aplica la definición de ratzaj. Porque las muertes que estaban ocasionando los israelitas, independientemente de lo que cada cual piense sobre la conquista de la tierra prometida, tema aparte ese, pero en
lo que el propio contexto del texto de las escrituras hebreas transmite no son muertes injustificadas. Hay una razón por la cual se dice que específicamente a estos habitantes de la tierra de Canaán había que exterminarlos. Y dentro del propio contexto de las escrituras hebreas no se ve esa acción como una muerte injustificada. Entonces, cuando el texto griego utiliza esta palabra que después utiliza para traducir la palabra ratzaj, en este contexto de la conquista de la tierra prometida por parte de israelitas hacia los cananeos, de alguna manera está diciendo que los israelitas están cometiendo una muerte injustificada o asesinatos, digamos. Entonces, me parece muy interesante porque, particularmente en la visión occidental, y particularmente en estos tiempos, aunque esto ya deriva de épocas anteriores también, muchos tienden a considerar que la conquista de la tierra prometida fue algún tipo de genocidio de parte de Israel hacia los pueblos cananeos que habitaban en el territorio. Esto claramente no es así. Si les interesa, puedo hacer un video al respecto hablando sobre este asunto, pero independientemente de lo que cada cual piense sobre ese hecho, dentro del contexto interno de las escrituras hebreas, no fue un acto de ratzaj. ¿Por qué? Porque si entendemos ratzaj como un acto de dar muerte por fuera del marco legal de la Torá, las muertes ocasionadas en el marco de la conquista de la tierra prometida, en el marco de la conquista de la tierra de Canaán, que después terminó siendo llamada la tierra de Israel, eran legalmente previstas por parte de la Torá, y es más, las razones que se dan para exterminar a los cananeos, la propia Torá establece que si los israelitas terminan haciendo lo mismo que hacen los cananeos, les va a pasar a ellos exactamente lo mismo, es decir, van a venir pueblos extranjeros y les van a hacer a ellos los que ellos le van a hacer a los cananeos, y esto después termina pasando. Israel termina siendo expulsado de su territorio por cometer, según establece el propio texto, cosas en ocasiones incluso peores que los cananeos. Entonces, en el marco legal de la Torá no hay contradicción en lo que Israel hace en el caso de la conquista de la tierra prometida, porque incluso la muerte que el pueblo de Israel aplica sobre los cananeos después es legalmente aplicada sobre Israel cuando Israel no hace lo que tiene que hacer y se comporta como se comportaban los cananeos. Por eso es un error de parte de la versión griega de las escrituras hebreas traducir en estas ocasiones con una palabra con la que después traducen el término ratzaj. Dicho todas estas cosas, espero haber dado información que explique que en el texto de las escrituras hebreas no hay contradicción alguna en este de los 10 conceptos o mandamientos, particularmente en el que traducen como no matarás. Lo que sí es una contradicción es traducirlo como matarás, porque si después utilizan las traducciones esa misma palabra para traducir un montón de palabras hebreas distintas, es coherente que el lector que carece de contexto de las escrituras interprete que el texto se contradice a sí mismo. Espero que esto les sirva. Si les interesa, déjenme en los comentarios qué definición o qué palabra creen ustedes que puede ser mejor que homicida para traducir el término ratzaj. También, si les interesa que hable del tema del supuesto genocidio en Canaán o de la conquista de la tierra prometida, de explicar el marco en el cual se desarrolla y qué es lo que el texto establece para dejar que el texto hable por sí mismo en lugar de hacer valoraciones externas del evento. También podría hablar de eso o de otro tema, déjenlo en los comentarios y bueno, nos estamos viendo en una próxima instancia.